Hola hermanos, qué bendición estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Josué Morales, estoy aquí con el hermano Jorge Rocha. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido hermano, y es una bendición poder llegar hasta ustedes a través de este medio, queriendo resolver y contestar algunas preguntas que nos han hecho en cuanto al tema de misiones específicamente. Entonces, este día queremos poderles ayudar a quizá aclarar algunas dudas que han surgido y poder serles de bendición contestando algunas de las dudas acerca del tema de misiones. Hermano Rocha, bienvenido. Gracias, mi hermano Josué. Dios te bendiga. Una bendición, gracias. Gracias por su ministerio, por su influencia, por sus enseñanzas en cuanto a este tema. Amén. Y bueno, creo que este tema de misiones, pues, es un tema que es del que en nuestra iglesia personalmente creo que se habla, se enseña, se cree, se practica. Pero bueno, no es algo que todo mundo esté practicando y todo mundo esté haciendo. Entonces me gustaría comenzar simplemente pues definiendo lo que es misiones, ¿verdad? Si bien en la Biblia no aparece la palabra, me gustaría que nos ayudara un poco a entender qué es misión. Ok, la palabra misiones yo creo que es una palabra muy ignorada y muy mal usada. Ignorada no en el sentido de que no venga en la Biblia, porque no viene la palabra, pero sí viene la doctrina, ¿no? Pero mal usada porque la gente cuando piensa en misiones piensa en ganar almas, bautizarlos y enseñarlos. Pero esa no es la gran comisión, eso no es lo que el Señor mandó. En cualquier pasaje que uno busque sobre la gran comisión, va a encontrar el qué y el dónde. Es decir, va a decir hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles, pero añade en todas las naciones. También va a decir ir y predicar el evangelio, pero también añade por todo el mundo y a toda criatura. Y luego en Lucas, cuando habla de la gran comisión, dice que se nos mandó que predicásemos el evangelio en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y también en Hechos 1 habla de que debe de ser testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y último la tierra. Entonces yo afirmo, y suena atrevido, pero después de 34 años de predicar de misiones, afirmo que la gran mayoría de los pastores no están involucrados en lo que Cristo quería, porque Cristo quería misiones mundiales. Es decir, Él no pensaba en la ciudad, no pensaba en el estado, no pensaba en el país, pensaba a nivel mundial, a nivel pueblos, a todos los pueblos. Y la gran mayoría de los pastores, creo que el 90%, si no es que más, se dedican a ganar almas, a bautizarlos y a enseñarles, pero en su región nada más, y algo muy local. Pero si en verdad vamos a hacer la obra misionera, tiene que ser como el Señor dijo, el qué y el dónde. Y no podemos creer que estamos haciendo misiones en nuestra pura localidad nada más. Eso es minimizar la gran obra, tiene que ser a nivel mundial. Si no es a nivel mundial, hemos minimizado la gran comisión. Si no es a nivel mundial, hemos menospreciado el mandato que específicamente dice las naciones por todo el mundo y a toda criatura. Entonces, no se trata de una teología de Jorge Rocha o de San Luis Potosí, se trata de que ese es el corazón de Dios y el mandato. Entonces yo defino misiones como llevar el evangelio desde donde lo tenemos a todos los lugares que no lo tienen. Hacerlo accesible a ellos, no esperar que ellos vengan a nosotros, pero esto incluye todas las naciones, todos los pueblos, todos los idiomas, sin reducirlo. Y la gran mayoría de las iglesias y los pastores tienen una gran comisión reducida. Así es verdad. Creo que muchas veces es muy fácil caer en el error de enfocarnos solamente en nuestra localidad. Y claro que debemos hacerlo, pero el Señor fue muy explícito cuando dijo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es verdad que a veces aún pensamos que todas las naciones significa los 192 países de la ONU, ¿verdad? No, son cuando pueblos. Hay miles de grupos étnicos. Y eso es importante definirlo bien, hermano Josué, porque la palabra que se usa ahí es etnos, habla de pueblos, y los pueblos se distinguen por un idioma, por una idiosincrasia, un modo de ser,
De tal forma que, por ejemplo, en México es un solo país, pero hay más de 100 etnos, ¿verdad? Hay 156 etnos. Hablamos de Kikapú, Paipai, Pápago, Kumiai, Lacandón, Celtal, Tzotzil, Maya, Mayo, Yaqui, etc. Esos son pueblos. Y aunque son mexicanos, no piensan igual. Tienen su idioma, su idiosincrasia y hay que alcanzarlos. Aparte, esos pueblos, como los zapotecos, se dividen ya no en pueblos, pero en idiomas, donde son un zapoteco, pero 7 variantes diferentes, y a veces son más variantes de tal manera que no se entienden de este pueblo con este pueblo. Entonces la tarea es inmensa y la hemos reducido. Así es. Y bueno, pensando en esto que es las misiones, creo que otra pregunta importante sería definir bien qué es un misionero. ¿Cómo definiría usted a alguien o qué es un misionero? Ok, como dije hace rato, es una palabra que ha sido muy ignorada y muy abusada. Se abusa del término misionero porque a veces la gente piensa que con el término misionero es como más sostenimiento, ¿verdad? Pero yo creo que en un sentido todo aquel que va es un misionero, porque la palabra misionero es un enviado. Entonces si la iglesia envía a un pueblito es en un sentido misionero. Pero para el sentido de la Gran Comisión nos conviene definirlo diferente. Para el sentido de la Gran Comisión tiene que ser algo más allá que traspase mi cultura y que traspase mi idioma. O alguno de los dos, que traspase mi idioma o que traspase mi cultura. De tal forma que no estoy trabajando con mi propia gente de mi idiosincrasia, sino que estoy llegando a un pueblo con cultura diferente o un pueblo con idioma diferente o con ambas cosas, ¿no? Entonces, sí, si hablamos técnicamente por la palabra misionero, pues cada quien que es enviado es un misionero. Pero si hablamos por el sentido de la Gran Comisión, lo que Dios quería enfatizarnos era traspasar los pueblos, ir a los pueblos diferentes a nosotros, ¿no? Entonces, un misionero es aquel que traspasa cultura o idioma o las dos cosas. Y a veces escuchamos este término también de misiones transculturales, ¿verdad? Exacto. Es creo que un buen término para definir a un misionero en el sentido bíblico de que se sale de su zona de confort, vamos a llamarle, de su idioma, de su cultura, de la manera en la que él ve su cosmovisión y pueda alcanzar otros grupos. Ahora, pues estamos en un momento, creo, en la historia mundial que pues uno pensaría que pues todo el mundo ha sido alcanzado, ¿no? Tenemos herramientas tecnológicas que alcanzan de un lado del mundo al otro en vivo, ¿verdad? A veces transmitimos los servicios de la iglesia, podemos enviar a alguien al otro lado del mundo y en un lapso de 24 horas llegar. Sí. Pero me gustaría, si nos pudieras explicar un poquito sobre la verdadera necesidad que todavía existe. Okay. Porque si bien la tecnología está muy avanzada, el mundo está avanzado y por la gracia de Dios hemos visto miles de misioneros salir. ¿Qué nos podría decir usted en cuanto a la necesidad de seguir enviando misioneros? Okay. Bueno, yo creo que realmente esto de la obra misionera, como dije, ha sido una tarea ignorada, no en el sentido de no saberla, sino de no querer hacerla. Por lo que implica, la obra misionera implica sacrificio, traspasar culturas, implica un costo, dejar lo que amamos. Entonces, ese costo ha llevado que pastores no quieran entrarle y que cristianos tampoco quieran entrarle, ¿no? Porque sí va a costar. Y va a costar desapegos familiares, va a costar cambios de cultura, va a costar cambios de familia, de vida social y salud y muy probablemente a veces hasta la vida. Pero decir que el mundo alcanzado es una palabra engañosa porque no, el mundo no es un mundo alcanzado, realmente es un mundo con gran necesidad. Ahora, es como decir que el mundo tiene la Biblia, ¿no? Eso es falso. El 85% de las Biblias están en inglés. Entonces, el 15% está en otros idiomas
y hay más de 3,000 que no tienen ni un versículo. Si vamos a continentes como el continente asiático, ese sería un buen ejemplo de nuestra falta de llevar el evangelio a los lugares más allá, ¿no? El continente asiático es un lugar donde hay pocos cristianos, donde hay pocos misioneros, donde muy pocos quieren ir, donde faltan más Biblias, donde no hay tantas iglesias. Es un continente en una necesidad extrema. Ahora, no quiero minimizar que en todas partes hay necesidad. Hay necesidad en Nueva York, claro, también en Francia, también en Inglaterra, también en África. O sea, necesidad no nada más es que estén pobres, necesidad es que no tengan a Cristo. Y en todo el mundo no tienen a Cristo. Sin embargo, si le añado a la palabra necesidad la palabra desproporción o faltas de oportunidad, ya se dimensiona. Porque, por ejemplo, en Monterrey hay necesidad, sí hay necesidad, pero hay cientos de iglesias. Y si vas a Arabia Saudita o en otro lugar, no solamente hay necesidad, pero no hay iglesias, no hay cristianos. Entonces, no solamente es un mundo en gran necesidad, pero también en una desproporción increíble de que no tienen la oportunidad, no hay acceso. En Monterrey en 3-4 minutos estás de una iglesia en otra iglesia. En otras partes del mundo puedes tardar días y no encontrar ni una sola iglesia, ¿no? Y la verdad, una palabra para mí, 2 palabras quizás serían las principales por lo que hay esta necesidad. Una sería falta de 2 frases, falta de entendimiento de la Gran Comisión y una falta de visión, no hay visión. Y todo esto que como no hay dinero, no se puede, nos quedamos sin yo no puedo, entonces que lo hagan otros. Pero la otra frase o palabra es no nos gusta salir del confort. Si quieres tener adictos con vidas cambiadas, hay que buscar adictos. Si quieres tener niños con una vida cambiada, hay que buscarlos. Entonces, el gran problema es que no queremos salir del confort por lo que implica la obra misionera. Nos engañamos de que la estamos haciendo ahí bien porque ganamos almas, se bautizan y se enseña, pero ignoramos a un mundo donde no tienen ni Biblia, ni cristianos, ni pastores, y que muchos en su historia jamás han oído de lo que Cristo hizo. Entonces, a la palabra necesidad hay que añadirle la falta de oportunidad, y uno de los continentes que expresaría eso es Asia. Sí, sin duda, creo que las religiones orientales a veces nos intimidan un poco, y sin duda también el Islam a veces lo percibimos como como lo más peligroso claro del mundo, que sí. y no dudo que sí, sí, pero eso no quita que la necesidad está ahí y la oportunidad de alcanzarlos con claro. el Evangelio sigue siendo bastante grande. Sí. Hermano Rocha, una pregunta muy, muy práctica, pero creo que es importante tocarlo. ¿Quién le paga a los misioneros? Bueno, obviamente la empresa más grande del mundo es la obra de Dios. Entonces, en un sentido de comparación con las empresas de este mundo, el dueño más grande de todas las empresas es Dios. Y Dios no es injusto para no pagarles a sus misioneros. El problema está en que cristianos no entienden o no quieren entender cómo Dios les paga. Por ejemplo, al pastor le paga a través de los diezmos. El primer gasto que debe haber en el presupuesto de diezmos no debe ser ni renta ni gasolina, debe ser el sueldo fiel y digno del pastor. Y muchas iglesias hacen creer como si Dios es un mal patrón porque no usan bien el diezmo, no le pagan bien al pastor, y entonces pareciera que la obra de Dios es la peor empresa, ¿no? Y a los misioneros, bueno, hay 2 o 3 maneras, pero la forma que yo veo en la Biblia es que a los siervos de Dios, Dios les paga a través del pueblo de Dios. Por ejemplo, vemos a Elías, donde Dios le dice a Elías, ve a Sarepta, porque yo le he dado orden a una viuda que te sustente. Es muy importante lo que dice, le he dado orden. No dice que si quiere o no quiere, a una viuda le manda. Y luego no que le dé una ofrenda, sino que lo sustente, ¿no? Entonces, a lo largo de la Biblia vemos que el pueblo de Dios sostiene a los siervos de Dios. Cristo vivía de las ofrendas de la gente. Muchos dicen, Pablo hacía tiendas. Sí, pero estudien el contexto. Pablo hacía tiendas cuando, en primer lugar, no había iglesias donde él llegaba. En segundo lugar, cuando estuvo con Corinto,
tuvo que hacer tiendas porque era una iglesia carnal y dijo, yo no quiero que piensen entonces yo rehuso mi derecho, pero dice en 2 Corintios que a otras las despojó de salario y que lo que le faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Entonces, si la propia iglesia puede enviar al misionero y enviarle sostenimiento total, qué bendición. Hay pastores que dicen, no, estoy en contra de misiones, cada iglesia debe enviar su propio misionero. Esas son frases que suenan bien, pero son una máscara. Es una máscara de hipocresía, porque cada iglesia debe enviar sus misioneros, pero ellos ni siquiera envían misioneros. ¿Por qué? ¿Dónde están tus misioneros? Ni siquiera están intentando enviar misioneros. Si cada iglesia enviara a sus misioneros, amén. Porque en México hay como 2,000 o 3,000 iglesias, entonces imagínate que cada iglesia enviara 3 misioneros, 9,000 misioneros ya habría, ¿no? Pero si no puede la iglesia sostenerlos, para eso están las demás iglesias. Y Pablo era un misionero sostenido por iglesias, y lo vemos con la iglesia de Filipos, que dice que le mandaba una y otra vez para sus necesidades. Entonces, Dios no es un injusto, Dios no dice, sírveme y a ver cómo te va. Él escogió que sean sostenidos a través del pueblo de Dios. Aquí el problema es que el pueblo de Dios no lo entiende o no quiere. Y en mucho no entiende o no quiere porque el pastor mismo no los guía a eso, porque el pastor debería ser un promotor de misiones. Pero a veces, como ni ellos tienen sueldo bien, entonces se hace un círculo vicioso, porque entonces no apoyo a misiones, ¿no? Y yo creo que cada iglesia debe entender que la gran comisión es su deber de esa iglesia, y si no tengo yo para ir y alguien más va y podemos apoyar, debemos apoyar, ¿no? O voy o doy, pero alguien tiene que ir. Entonces Dios sostiene a través de las ofrendas de los hermanos. Y de ahí la importancia de ser fieles en dar, en enviar, en orar. Exacto, sí. Y creo que también a veces a mí me han preguntado, ¿verdad? ¿Por qué no se ponen a trabajar allá en el lugar donde van? Creo que sería bueno comentar un poquito sobre la realidad de las políticas de cada país. Sí, claro. Porque no es... quizá a veces no entendemos que cada país se rige con reglas diferentes, y que para entrar a un país como misionero a veces hay que hacer cosas de maneras diferentes. ¿Por qué no explica un poquito sobre esta necesidad de entrar a un país sostenido de iglesias de nuestro propio país? Okay. Bueno, la verdad es que otra vez son temas tan poco tocados o tan nada tocados que hay mucha ignorancia, ¿no? Muchos dicen, mira Pablo hacía negocio con sus tiendas en cualquier parte, pero Pablo vivía en una época donde todo estaba bajo el Imperio Romano. Todo donde fue Pablo, todo era bajo el Imperio Romano. Él era ciudadano romano, tenía problemas. Querer medir las cosas como a Pablo le tocó es ignorancia. Es ignorancia completa, porque ahora hay divisiones políticas, divisiones religiosas que son a veces políticas también, como el Vaticano es una división religiosa política, el Islam en muchos lugares es división religiosa política. Hay divisiones de terrenos, de políticas y condiciones. Por ejemplo, antes, si tú entrabas a un país, Pablo entraba a un país, nadie sabía dónde estaba Pablo, más que los que lo conocían ahí. Ahora entras a un país y el país sabe dónde estás. Ahora no hay forma que tú pases de incógnito y vivas de incógnito toda la vida, porque ahora se rigen por aparatos que te checan, ¿no? Las visas de entrada, de salida, etcétera. Cuando pagas con tarjeta saben dónde estás. O sea, ahora no hay forma que te escondas en un país. Entonces, tienen condiciones en esos países. En Corea, por ejemplo, se tiene que pagar la renta de todo el año para poder estar en Corea. Eso es increíble porque es mucho dinero. Les piden seguros de gastos médicos, ¿no? Donde tiene que haber un seguro amplio, porque ellos no quieren atender a un extranjero, tanta gente que tienen con necesidad para ayudar a alguien más, pues tienen que tener seguros. Tienen que tener ciertas situaciones que están obligados, si no, a comprobar cierto ingreso. A mi yerno que va a Italia le piden cierto ingreso, si no, no lo dejan entrar. Y diferentes cosas. Pero se me hace muy absurdo, hermano Josué,
enviar a un misionero para que trabaje en este país. Es lo más tonto que puede ser, ¿no? No, si ya dejó todo, ¿para qué ir a gastar 12 horas trabajando y ocupando la sobra de su tiempo en alcanzar? Es absurdo, eso es tonto. Aparte que a muchos de ellos no les dan trabajo porque son extranjeros, es un delito obtener un sueldo, pero lo que queremos es que se dediquen a la obra de Dios, que trabajen para servir a Dios, y que no estamos enviando misioneros a trabajar, estamos enviando misioneros para que el reino de Dios se extienda. A veces comento cosas que no suenan bien, pero es mejor decir no quiero apoyar a querer tener argumentos de que se vaya a trabajar allá porque yo aquí lo hice trabajando, ¿no? Entonces es absurdo. Así es. Sí, definitivamente no es lo mismo vivir en un país extranjero que en tu propio país. Y aún viviendo en el mismo país de uno, querer hacer la obra de Dios, que empezar una iglesia y hacer crecer una iglesia, es ideal dedicarle el 100% del tiempo a eso. Eso sería lo mejor, claro. ¿Cuánto más en otro país? Claro. Una pregunta más. ¿Cuál sería la diferencia? Ya explicamos un poquito sobre los misioneros, las misiones. Y también hay un término que a veces creo que se queda ahí como en el aire, que es el término de evangelista. ¿Cómo podríamos nosotros entender la diferencia entre lo que es un misionero y un evangelista? Bueno, creo que se ha hecho un uso de la palabra evangelista de una manera no bíblica. Ahora, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero la Biblia habla en Efesios que Dios puso en la iglesia maestros, pastores, evangelistas, etcétera, ¿no? Pero en Estados Unidos se propuso que el evangelista era el que hacía campañas con una gran carpa y venía toda la gente, y ese era el evangelista. Este fue un modelo que se adoptó en Estados Unidos, pero no significa que sea bíblico. No está mal, pero no es la forma exacta, ¿no? Bueno, qué bueno que hacían eso. Pero luego con el tiempo, ahora se dice evangelistas a predicadores que andan de iglesia en iglesia, enseñando a las iglesias a ganar almas o a predicar el evangelio, etcétera, y son evangelistas. Para mí eso también es un término torcido. Lo que yo veo en Efesios es que cada iglesia debería tener evangelistas. Entonces, para mí el evangelista se divide en varias personas. Primero, cada uno que predica el evangelio es un evangelista, porque evangelista tiene que ir ligada a la palabra evangelio, ¿no? Quien no habla de Cristo no es evangelista. Ese es en el término más escueto. Pero cada iglesia debe tener evangelistas que van más allá, es decir, los que trabajan en los pueblos. Gente que alcanza a otras personas donde la iglesia no puede ya ir físicamente. Y esto incluye gente que va más allá de las fronteras, más allá de los idiomas. Entonces, para mí bíblicamente, un evangelista es lo mismo que un misionero, yendo a otros países a hablar el evangelio donde esta iglesia no puede llevar el evangelio. Entonces, para mí un evangelista es el promotor del evangelio más allá del alcance de una iglesia, que lo puede hacer territorialmente hasta cierto límite, ¿verdad? Y cada iglesia debería tener evangelistas. Creo que está distorsionado. Si alguien piensa diferente está bien, pero la Biblia habla de que debe haber en cada iglesia evangelistas, maestros, etcétera, etcétera. Y para mí, yo el término misionero no tengo ningún problema en usarlo como un evangelista yendo a otras culturas y otros idiomas, ¿no? Bueno, hermano Rocha, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por nada. Haber contestado estas preguntas. Y hermanos, esperamos que estas preguntas, estas respuestas puedan serles de bendición, puedan aclarar dudas que existan en su mente y hayan sido de bendición. Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias, hermano.